saludo a todos nuestros niños, nuestros jóvenes, todas las familias. Bienvenidos a la casa del Señor y nuestra querida y amada audiencia que siempre está pendiente. Les saludamos deseando que la bendición de Dios esté con cada uno de todos nuestros hermanos y amigos y con nosotros aquí en este lugar. Quiero que oremos, hermano, para señalar una porción de la palabra del Señor en esta preciosa mañana, que sin lugar a duda va a ser de bendición para nosotros, para nuestras vidas, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la verdad. Y no hay engaño, no hay mentira en esa palabra. Padre, muchas gracias en el santo nombre de Jesús por la bendición que nos ha dado de vivir un día más sobre esta tierra, Señor, por tu misericordia despertamos, Señor, a la vida un día más, porque has prolongado, Señor, esa bondad, ese amor, esa misericordia. Por eso estamos hoy en este lugar y te agradecemos, te alabamos y bendecimos tu nombre y nos encomendamos en tus manos de tu palabra que tiene poder para edificar nuestras vidas. Oramos, Señor, por las necesidades que hay en tu iglesia, en tu pueblo, en esta humanidad, Señor, que todos estamos aún afligidos con diversas situaciones, pero confiando, Señor, en tu poder, que tú nos vas a sostener y nos vas a ayudar. Señor, nos encomendamos en tus manos y todo esto te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Señor nuestro, bendice, Señor, a nuestra audiencia y ayuda en toda necesidad de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Señor nuestro, amén y amén. Para hoy, hermanos, tenemos de las Santas Escrituras la lectura en la epístola a los Hebreos, esta carta que fue escrita a este grupo de creyentes judíos hebreos, y para eso vamos a leer en el capítulo 6, busquen el capítulo 6, y ahí vamos a meditar en otras escrituras más que el Señor nos ha permitido tener en cuenta para esta reflexión en esta preciosa mañana. Dijimos Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Entonces vamos a leer 10 versículos del capítulo 6 y comienzan en el verso 10, Hebreos 6, 10. Leemos así en el nombre del Señor Jesús para la gloria de nuestro Dios el Padre, y que Él con su Espíritu Santo nos ilumine, ¿verdad? Porque necesitamos, hermanos, esa iluminación, ese entendimiento que solo Dios nos puede dar con su Espíritu Santo. Porque hay que atesorar el consejo de Dios, hay que guardarlo, hay que practicarlo, no olvidarlo, para que podamos, Señor, tener del Señor siempre esa victoria, esa estabilidad. Entonces, leemos Hebreos 6:10, y quisiera, hermano, que ustedes leyeran también. Y yo voy a leer el verso 10 donde dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
oración. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Todos vemos el 20, ¿verdad? Donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pueden, hermano, tomar su lugar y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y a este mensaje, a esta reflexión, le podemos, hermano, llamar, para que usted tome nota, una esperanza segura. Porque en Dios estamos seguros, ¿verdad? En Dios estamos fieles, hermano. Porque Él es la verdad, Él es eterno, Él es el creador de todas las cosas. Y su palabra es verdad. Y comenzando con un poco de, hermanos, de la historia a la carta a los hebreos y un poco de análisis. Esta carta fue escrita a esta comunidad hebrea que habían creído en el Señor Jesús, y es una advertencia, hermanos, porque estaban ellos retrocediendo, estaban siendo, ¿por qué no decirlo?, bombardeados por falsas doctrinas. El judaísmo, hermanos, estaba convenciéndolos para que regresaran otra vez a las prácticas antiguas. Y de ahí viene la necesidad que se escriba esta carta a esta comunidad, porque cuando comenzamos a retroceder, vienen los problemas, ¿verdad?, en la fe, ¿o no? Viene el peligro y después, hermanos, viene la apostasía. Lo que estamos viendo hoy en día. Y vienen las herejías. Entonces las herejías, la Biblia habla, el apóstol Pedro habla de la herejía, de los hombres que iban a introducir a escondidas o encubiertamente herejías destructoras. Y nosotros estamos mirando cómo la fe de mucho pueblo del Señor ha sido tocada, pero no para bien, hermano, sino para mal. Y ahora vemos, hermano, tanta confusión, tanta opinión, tanta interpretación. Pero lo lamentable es que hay veces los argumentos se basan en palabras de los hombres, y lo seguro es, hermano, la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Por eso es importante advertir al pueblo para que mantenga una fe sana en el Señor y no correr el riesgo, porque hoy nosotros, hermano, vemos eso que le sucedió a la comunidad hebrea, lo vemos hoy o no lo vemos. ¿Verdad que los judaizantes están por todos lados? Ajá. Fíjense que es triste porque creen que por traer, hermanos, un manto con el color, pues, de la bandera de Israel, que eso ya es mucho y hay un gran cambio. Pero eso no significa. Con traer ya aquella cosa que se pone arriba de la cabeza. Y algunos se dejan, hermano, la barba hasta abajo. Y un montón de cosas, hablando algunas palabras en hebreo. Y muchos, porque yo conozco gente, hermano, que se alejó de esta fe, de esto que estamos hablando, de esto que habían abrazado los hebreos. Y ahora, hermanos, saltan para arriba y para abajo, tratando ellos de convencer
a los demás de que están equivocados y que necesitan regresar al principio. Pero se recuerda que leíamos en el domingo pasado, donde Pablo dice a la iglesia de Colosas, una iglesia, hermanos, gentil, le dice él de que en Cristo ellos estaban completos, ¿verdad? Porque él dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nos mantenemos en sus enseñanzas, en su palabra, nosotros estamos seguros. No va a haber inestabilidad, no vamos a andar para arriba y para abajo. Fíjense que lamentablemente ese es el consejo, no todos lo obedecen, lo aceptan, no todos, hermanos, lo toman en cuenta, porque aquí mismo en esta congregación hubo gente que se fue detrás de movimientos y terminaron en fracasos. Algo otro volvieron. Es más, algunos se volvieron a ir a bautizarse. Sí, hermano. Algunos regresaron y están, otros no regresaron y terminaron mal, arrastrando hasta sus mismas familias. Y por eso es necesario mantenernos. Entonces el escritor a los hebreos les está exhortando, hermanos, a que no retrocedan, sino que los está animando a perseverar, hermanos, basados en la verdad eterna de Dios y en la fidelidad de Dios. Porque uno de los atributos divinos de nuestro Dios, el Creador, es la fidelidad, ¿verdad? Él no cambia, Él permanece fiel. Su palabra es, hermano, inalterable. Su palabra no es para cierto tiempo, sino que es para toda una eternidad. Y le digo, hermano, porque las enseñanzas de los hombres, cuando ya nos pegan, por decirlo así, van cambiando de rumbo. Y por eso es necesario hablar al pueblo del Señor la verdad. Que el pueblo, hermanos, que las almas se sientan confrontadas por el Dios vivo, que nos demos cuenta que estamos en la verdad, que estamos con Dios, y que si Él nos habla es porque en verdad tiene interés por nuestras almas, porque nos ama, porque nos cuida. Usted puede ver hoy en día, hermanos, ¿cómo podríamos decir? Una gama de profetas en estos tiempos, y no estamos negando que Dios nos habla, yo lo creo todavía. Pero una de las cosas que la Biblia enseña es que tenemos que comprobarlo con el testimonio del cumplimiento de lo que tal persona diga, ¿o no es así? Porque eso es lo que la palabra enseña. Llegó un hombre a contendiar con el profeta Jeremías, y por cierto se llamaba Ananías, y le quitó, hermanos, el yugo. Yo he mencionado esto, le quitó el yugo a Jeremías porque era una señal que Dios le había dado al pueblo por medio del profeta, que ese yugo significaba, hermanos, el dominio de Nabucodonosor sobre el pueblo de Israel en un exilio de 70 años. Y este hombre llega y le quita el yugo a Jeremías y lo hace pedazos y dice, así dice el Señor. Y yo quiero decir, hermano, esa palabra que le acabo de mencionar, así dice el Señor, esa palabra es gloriosa, es poderosa. Pero cuando viene de Dios, pero cuando no viene de Dios, yo quiero decir que esa palabra es peligrosa. Porque el pueblo de Dios sin discernimiento a todo le dice sí, a todo le dice amén o no. Hermano, usted lo puede ver, por lo que yo le mencioné, en las redes sociales, el mismo profeta anuncia hasta 3 acontecimientos en la misma semana.
Pero si usted lleva la cuenta, hermanos, de años, esas mismas personas han hablado y no ha pasado nada y no estamos negando, pero la Biblia tiene un programa, tiene, hermanos, una profecía que se va cumpliendo al pie de la letra, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, volviendo otra vez a lo del profeta falso Ananías contra Jeremías, él dijo: así dice el Señor, dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor será quitado de las naciones. Y vino palabra de Dios a Jeremías en el mismo momento y le dice: dile, has quebrado yugos de madera, mas hazte un yugo de hierro, porque yugo de hierro ha puesto Nabucodonosor sobre las naciones. Entonces el profeta le dice a Ananías que la palabra que el profeta diga y se cumpla, esa es en verdad la palabra que Dios habló. Pero eso no se cumplió, lo que dijo Ananías. Tuvieron que esperar 70 largos años la disciplina de Dios, porque cuando Dios determina algo, nadie lo puede cambiar, hermano. Nadie lo puede retroceder. Por eso habla de su poder y de su autoridad el Señor por medio del profeta Isaías, donde Él dice que nadie le puede decir qué haces, y que cuando Él extiende su mano no hay quien la pueda hacer retroceder. Por eso, hermanos, iglesia del Señor, pueblo de Dios, y todos los que nos escuchan, que abrazan la fe en Cristo Jesús y que nos hemos allegado a Dios por medio de Cristo Jesús, mantengamos, hermanos, nuestra fe, sin fluctuar, sin dudar, sin abrazar algo nuevo que nosotros no lo hemos oído, porque ese ha sido el problema aún del pueblo de Israel. El Dios que lo creó, que lo sostuvo, demostró su poder, pero ellos, hermanos, por cosas pasajeras, ilusorias, ellos dejaron al Dios vivo. Y eso es lo que pasa con muchos hijos de Dios, por oír algo nuevo, hermanos, cambian y se dejan mover. Por eso hablamos hoy de una esperanza segura y que solamente está en Dios y en su palabra. Y que la exhortación que hallamos en la carta a los hebreos es, hermano, a ser estables, a confiar en la fidelidad de nuestro Dios, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ellos habían comenzado a retroceder. Y le voy a anticipar un versículo. Vea el último versículo del capítulo 10. Lo que dice el escritor. Y esto es lo que hacen los verdaderos hijos de Dios que mantienen la fe. ¿Verdad? Aquí dice: pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición. Entonces hay pérdida cuando nosotros retrocedemos en la fe, ¿o no? Hay pérdida cuando abrazamos, hermano, falsas esperanzas, falsas promesas de hombres que se han autoproclamado apóstoles, profetas y maestros. Fíjense que yo estaba escuchando, y no estoy hablando esto por eso, sino me recuerdo ahora, y dentro en esto, estaba diciendo un hombre que la ofrenda, dice, no es una ofrenda, sino dice que cuando el creyente da una ofrenda, está activando un código, hermano. Eso es triste, ¿verdad? ¿No le parece a usted que eso está muy mal? Entonces, pero tras de eso, del código, es lo que dice que está activando un código en el reino, en el cielo y con Dios para bendiciones. Pero no necesitan los seres humanos, hermano, ningún código para recibir las bendiciones
porque Dios es Padre en su gracia, ¿verdad? Que nos bendice o no, hermano. ¿O no? Sí, Y esas son las palabras, hermanos, que causan ilusiones en la mente de muchos creyentes, y perdone la razón que le voy a decir, pero son ingenuos, hermanos. Por eso la Biblia nos enseña que hay que aprender, que hay que adquirir conocimiento. El proverbista dice que sobre todo lo que adquirimos debe ser sabiduría, porque la sabiduría nos liberta, hermano, y nos hace escapar de las garras de ese engaño. Por eso es necesaria la palabra del Señor. Y el escritor dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermano. El alma no debemos de confiar de la nadie, ¿verdad? En esta tierra. ¿Sí o no, hermano? Yo le he dicho a personas católicas: miren, no confíe su alma y su salvación a nadie, porque solamente el Señor es el que perdona y el que salva. Y lamentablemente, hermano, no solo el catolicismo, sino parte del pueblo cristiano está confiando en los hombres en estos últimos tiempos. Le ponen más atención a lo que dicen los llamados profetas y apóstoles que a la palabra del Señor. Ese fue el problema de Israel. Dejaron al Dios vivo y dejaron de observar la ley que era pura y santa, porque ellos cercaron de tradiciones, hermanos, la enseñanza y la palabra que Dios les había dado, y ya no dependían de la palabra del Señor, sino que dependían de lo que ellos habían creado alrededor para protegerse, para alcanzar sus propósitos. Y óigame, eso es lo que están haciendo los hombres hoy en día, para proteger, hermanos, sus propósitos, sus ambiciones y alcanzar sus objetivos. Están engañando a la gente. Por eso, hermanos, otra vez al tema, tenemos que mantenernos en la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso hemos tomado, hermanos, esta porción, y vamos a ir tomando versículos, pero se necesita, hermanos, algo para que en conjunto, como iglesia e individualmente, alcancemos las cosas. Se necesita algo, y lo encontramos en el verso 11. Está conmigo en el verso 11. El escritor dice: pero deseamos. Entonces, hermano, este esfuerzo de tratar de animar al pueblo y de animarlo a caminar en la verdad es responsabilidad solamente del líder, responsabilidad mía, o también es responsabilidad de cada uno de ustedes. Eso es lo que leyeron, ¿verdad? ¿Verdad que eso es lo que leímos en la palabra? Que es, hermano, necesario que cada uno muestre la misma solicitud. ¿Qué está diciendo? Que todos mostremos el mismo deseo, el mismo anhelo, para avanzar, para superar, para crecer, hermano, para mantenernos, para perseverar. Por eso dice que deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo, hermano, debe de durar este esfuerzo, este deseo y este propósito? ¿Hasta cuándo debe de durar? Debe de durar hasta el fin. Y los que se quedaron a medio camino, hermanos, ¿cómo están ahora? ¿Están mal? ¿O no? O podemos decir que están bien. Están mal, hay esperanza, pero este propósito debe de mantenerse. ¿Hasta cuándo? Por eso estamos hablando, ¿verdad?, de estabilidad, de seguridad y de perseverancia, que ese es el propósito en parte por lo cual se envió esta carta a la comunidad de Berea,
para que no retrocedieran, que avanzaran, que se mantuvieran, porque parece que ellos se habían detenido, porque el escritor les habla que ellos debían de ser ya maestros y no seguir con la necesidad de que se les diera leche espiritual, sino que recibieran ellos la palabra. Así de que el propósito nunca es, hermano, maltratar al pueblo del Señor, pero la verdad es la única verdad, ¿o no? Por ahí hay un noticiero que dice la verdad es la única verdad, pero ellos son mentirosos. Ellos lo que les afecta no lo dicen, ellos solamente inventan cosas, pero esta palabra tiene verdad. Algunos le llaman el espejo del alma y es verdad, porque aquí nos reflejamos, ¿verdad? Aquí nos retratamos de pies a cabeza. Aquí nos damos cuenta, y por eso, hermanos, es importante lo que dice el verso 11. No importa cuánto, hermanos, nos detengamos y tenemos que hacer más sesiones respecto a este tema, lo haremos, pero es necesario porque estamos, hermanos, en la recta final de nuestra carrera. Las cosas que están sucediendo nos hablan a gritos, hermano, que es urgente que nosotros tomemos muy en cuenta el consejo de Dios. Pero parece que no es así, ¿verdad?, con el pueblo de Dios. Se está descuidando, nos estamos descuidando, pero tenemos que levantarlo. Entonces, hermanos, para estar seguros es que se debe de mantener esto hasta el fin. Eso es lo que enseña el verso 11, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, hermanos? Sí, sí. O ya se les está quitando el interés porque no les está gustando, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo dijimos? Hasta el fin. Pablo habla de la carrera cristiana en 1 Corintios 9 y él dice: si te cansas, quédate. ¿Han leído esa parte de la Biblia o no? Capítulo 9, 24 de Corintios en adelante. ¿Qué dice él? ¿Qué exhorta? ¿Qué anima a los hermanos de Corinto? Que corran la carrera hasta el final y que la corran de una manera que la ganen. Entonces aquí nosotros miramos que el propósito y la necesidad de mostrar la misma solicitud hasta el fin es para seguridad de la esperanza. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando nos mantenemos nosotros en el ejercicio y desarrollo de nuestra fe, según lo que miramos en el verso 12, no puede el enemigo detenernos y poner en nosotros tropiezos. No hay lugar para la negligencia, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? Porque estamos activos. Nosotros estamos empuñando el escudo de la fe. Y Pablo dice que hay que empuñarlo y defenderlo, porque ahí van a caer los dardos de fuego del maligno y se van a apagar. ¿Sabe usted que el escudo en aquel tiempo le ponían, hermano, una piel fresca de animal, porque el dardo ahí se apagaba? Y por eso es que nosotros debemos de empuñar el escudo de la fe, y manteniéndonos así, como el apóstol Pedro enseña, no caeremos jamás, sino que vamos a llegar hasta el final. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces el escritor dice: mire, a fin de que no os hagáis perezosos. Pero verdad que lamentablemente, hermanos, espiritualmente hay muchos cristianos perezosos hoy en día, ¿o no? Sí, así es. Dígame si no, hermano. ¿O no hay cristianos perezosos hoy en día? Mire, no es que lo quiere exhortar, pero ¿sabe qué es lo que no lo deja orar? La pereza espiritual. Aunque no le guste. Pero esto es lo que necesitamos oír, hermano, y tomarlo en cuenta y corregirlo. ¿Sabe qué es lo que no lo deja leer la Biblia? La pereza espiritual. ¿O no? La pereza espiritual
le gana a veces, hermano, el ánimo y no viene ni a la iglesia. Pero el Escritor está enseñando que es necesario que cada uno muestre la misma solicitud, la misma atención, el mismo deseo, el mismo, hermano, propósito, hasta el fin, para seguridad de la esperanza. Así estaremos seguros. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le he dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, que si todos, hermanos, nos hiciéramos a la idea de que, pues, a otros no les importa, que vienen cuando pueden y cuando quieren. Si se atravesó, hermanos, alguna cosita por ahí, pues voy después. Y que hay cosas que no se pueden superar, hay que entender. Pero si todos nos hiciéramos a esa idea, yo creo, hermanos, que las iglesias se acabaron. Pero siempre vamos a encontrar, hermano, yo les mencionaba el día de la oración, que siempre vamos a encontrar a un remanente esperando fielmente en las promesas de Dios, que eso es lo que estamos hablando, que estaba haciendo el Escritor, animando a la comunidad hebrea a perseverar y a esperar en las promesas fieles de nuestro Dios. Y si todos nos fuéramos por ese lado, hermanos, se acabara, que es algo que el enemigo le encantaría, pero todavía hay un pueblo que sigue resistiendo poderosamente en el nombre de Jesús. Y por eso, hermanos, en ese nombre, siempre ese pueblo, esa gente va a vencer. Y yo deseo que nosotros seamos de ese bando, de ese remanente que lucha, que pelea, que se mantiene para que el estandarte de la verdad se siga mirando por lo alto. ¿Verdad? Que no bajemos las manos, hermano. Que las rodillas debilitadas se afirmen y que caminen para que seamos guía y luz de los que no conocen y de los que también, hermanos, están aflojando en el caminar de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad que la temperatura, hermanos, está caliente y esto pone más caliente las orejas? Pero es verdad, hermano, que no le estoy diciendo para que me lo confirmen porque lo estoy predicando. Es verdad, esto es lo que exige y demanda Dios de nosotros. Por eso, hermanos, sabe que el catolicismo dice una razón, que dicen de que ellos esperan que el cristianismo llegue a terminar como ellos. Y usted está oyendo, ¿verdad?, lo que el enemigo dice. Y sobre ese aviso, hermanos, no hay engaño, hay que perseverar. Hay que luchar. Ahora, ¿por qué llegaron donde están? Por todo eso que hemos estado hablando hace un rato atrás, hermano, de la falsedad, de la mentira. Por eso hay que mantenernos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Les sigo leyendo. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿A quién debemos de invitar? A aquellos héroes de la fe, ¿verdad? Así es. ¿Sí, hermanos, o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero lamentablemente, hermanos, que hay creyentes que sin conocer, hermanos, el trasfondo de una persona, la andan imitando, fíjense. Hasta para predicar, hasta para cantar, hasta para danzar. Pero debemos de imitar aquello que es genuino y que es verdadero. Así es. Y que hayamos el testimonio en las Escrituras de hombres que sufrieron, que lucharon y que hasta ofrendaron su vida, pero triunfaron en el nombre de Jesús. Y aquí lo encontramos en la palabra del Señor. Y uno de ellos, ¿verdad?, que es el apóstol Pablo, ¿no, hermanos? Sí, así es. Fue un fracasado Pablo porque murió en la prisión, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Fracasó Jesús porque lo mataron y lo crucificaron. Perdón, y lo crucificaron, ¿verdad que no? Hermano, se levantó y subió a la gloria y está sentado a la derecha del Padre. Y por eso es que nosotros debemos de imitar. Sí,
Pero hoy parece ser, hermano, como la costumbre allá en nuestra tierra, que si alguien ponía ahí un negocito y le estaba dando a todo el mundo, la cuadra llenaba de los mismos negocios. Y después ya no salía nada. Parece que hoy las estrategias de los hombres, hermano, por el engaño que usan, muchos hasta pastores las quieren usar para que la iglesia crezca. Lo que les importa es el número. Pero si el crecimiento no lo da Dios, hermano, no es bueno, no es verdadero. Por eso no debemos de engañar al pueblo del Señor. Por eso debemos de hablar de la palabra del Señor. Para que si se queda en la fe, hermano, sea seguro de lo que está haciendo. Y la única manera es la palabra del Señor. La que da el crecimiento, la estabilidad, hermano, la que permite arraigarnos en la fe para no ser movidos por ninguna cosa. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Verso 13, y aquí vamos entrando, hermanos, en este tema tan precioso, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esto quiere decir que la promesa de Dios es estable, es segura, es eterna y no va a cambiar, ¿verdad? No va a fallar. Por eso es digno de toda confianza. Por eso es digno de toda alabanza, de toda honra, hermano querido. Nuestra dependencia, hermano, debe de ser en Él. Nuestra fe debe depender de Él, del testimonio de su palabra. Porque no hay otro mayor que nuestro Dios, ¿verdad? ¿Verdad que no, hermano? No hay otro más grande. Y por eso cuando Él hizo la promesa, porque tiene que ver, hermano, esto con la promesa de la salvación, la promesa que le hizo a Abraham, no había otro más ahí a la par, otro más grande, otro igual. Juró por sí mismo. Hermano, está de por medio su santo nombre. Está de por medio su palabra y su consejo, que son los que importan y que van a prevalecer, porque todo es pasajero, todo es relativo, pero su palabra es verdad. Y los que abracen, hermano, esa esperanza y confíen en Él, serán estables. Por eso es, hermano, que cuando los hombres inventan algo para entretener a la gente, tienen que seguir inventando porque la gente quiere algo nuevo. Pero esta palabra, hermano, es eterna. Es nueva ayer, hoy y siempre, porque es la palabra viva del Señor. Amén. Y aunque usted no vea, hermanos, alborosos, euforia en la iglesia, en la vida de un creyente, pero dentro de ese corazón hay una esperanza viva, hay un fuego que lo mantiene y no se va a apartar nunca. Porque está basado en la palabra del Señor. Está basado en Dios, en sus promesas. Entonces, ¿por quién juró Dios? Por Él mismo, ¿verdad? Así es. 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces Abraham activó el código de esa bendición con una ofrenda, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Se la estaban ofreciendo, hermano. Se la estaban prometiendo o no. Dios se la está prometiendo a usted también sin activar un código con una ofrenda o con un diezmo. No quiere decir que eso no hay que hacerlo, como no, tenemos que sostener donde nos congregamos, ¿verdad? ¿O no? Tenemos que sostener donde vivimos y si no, ¿verdad? Vamos para afuera, hermanos, con las maletas para la calle. Así de que eso no. Pero el decirle a la gente, si tú lo haces, estás activando un código de bendición y de abundancia. No es así. Esas son las mentiras de los hombres. Por eso, hermanos, debemos de confiar en nuestro Dios.
Es la única verdad. De Él proceden todas las cosas. Amén. Porque de Él es todo. Entonces le hizo la promesa diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Oiga, estaba oyendo un hombre que estaba diciendo que cuando el profeta decía bajaba a la ciudad, todos estaban, dice, con un presente en mano, porque lo que estaban haciendo era activando un código para ser bendecidos. ¿Y sabe qué están diciendo estos ingratos con eso? Tráiganle dinero aquí al altar. ¿O no están diciendo eso? Traigan todo lo que puedan y van a ser bendecidos. Yo les he dicho, hermano, que el único bendecido, hablando financieramente, es ese líder, es ese pastor, es ese profeta, es ese apóstol, porque engañó a la gente. Él sí llevó, ¿verdad?, abundancia. Me recuerdo que un hombre decía: oro, oro, yo para qué quiero oro, agárrenlo, decía. Solo faltaba que dijera: yo lo que quiero es el dinero. Porque el oro que él estaba diciendo eran papelillos muy cortados finamente. Y usted sabe, un papelito que si lo tira al aire brilla, se desarrolla, así. Ese era el oro, hermano. Y por eso el perverso decía: yo para qué quiero el oro, yo no quiero nada. Pues sí, hermano, se estaba agarrando un gran dineral, porque había una multitud de gente a la que le estaba hablando de las cosas. Pero las promesas de Dios no están basadas en méritos de nosotros, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, hermano? Usted es salvo por méritos que usted hizo, ¿verdad que no? Si algunos ni habían escuchado hablar del Evangelio, ni de Jesús, cuando Dios se les manifestó, y hoy son salvos, hermano. ¿O no, hermanos? No es por mérito, no es por pagar, es por creer, y después de creer, mantenerse y confiar, hermanos, ser estables, confiar en la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Ahora, estamos hablando, hermanos, de una esperanza segura, estamos hablando de estabilidad, estamos hablando de confiar y de esperar, y encontramos, hermano, el ejemplo de lo que ha mencionado el escritor, de que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en el verso 15 encontramos un ejemplo de ello, ¿verdad? Y habiendo esperado con paciencia, ¿de quién habla? De Abraham. De Abraham. ¿Qué pasó? Alcanzó la promesa. Hermanos, ¿tuvo el hijo con su mujer que Dios le prometió o no lo tuvo? Esperó mucho, hermanos. Esperó bastante. Esperó, hermanos, como unos 14 años. Oiga, si la viejita ya tenía, hermanos, 90 y con 13 años más, y Abraham cuánto tenía, mas sin embargo esperó y recibió la bendición. Por eso esperemos en nuestro Dios, ¿verdad? El Señor Jesús prometió regresar y vamos a esperarlo con paciencia. Y vamos a esperarlo con temor también, con reverencia. El escritor, hermano Santiago, el apóstol, dice: tened paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Eso dice. Así como el labrador, dice, espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, ustedes tengan paciencia y esperen, el Señor va a regresar. Y si ya estuviéramos en la sepultura, nos vamos con esta esperanza de que estamos hablando, que es segura, y de ahí el Señor nos va a levantar. Amén, bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces Abraham esperó con paciencia y alcanzó la promesa. Entonces
El escritor dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Hay ahí, ¿verdad?, un garante, hay ahí algo que asegura el trato. Pero en el caso de nuestro Dios, que es único, no había nadie más. ¿Verdad que sí? Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y Dios confirmó y concertó un pacto con su pueblo Israel, ¿verdad? Dios concertó un pacto también con la iglesia cuando se derramó la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto que Él estaba, hermanos, haciendo por medio de su sangre. Así de que, hermanos, estamos cubiertos por la bendición de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y como Dios no miente, Él no cambia, lo que debemos de hacer nosotros es mantenernos firmes y fieles hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, hemos leído en la palabra del Señor. Nuestro Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Entonces, hermano, en el verso 17 dice que por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, y quiénes son los herederos de la salvación, hermanos, la simiente de Abraham, y nosotros pertenecemos a esa simiente por la fe, ¿verdad que sí? O nos dijo, hermanos, o nos dice la Biblia en Romanos capítulo 4 que los creyentes, dice, son bendecidos juntamente con él, creyente Abraham, por la fe. Así es que el Señor, mire lo que dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea que no iba a haber alteraciones ni cambios de su consejo, que hizo, interpuso juramento. Así de que esto es verdad, esto es cierto, esto está seguro. No se desanime, hermanos, aunque las cosas vayan mal en este mundo, estamos seguros con nuestro Dios. Solamente perseveremos, solamente luchemos, solamente no perdamos la fe, creámosle a nuestro Dios y esperemos en Él. Y no seremos avergonzados, porque así está escrito, dice que todo el que en Él creyere no será avergonzado, y nosotros hemos creído en Él. Amén. ¿Cuántos han creído, hermanos, en Él? De veras. De veras hay que creer y confiar en nuestro Dios. Bendito Dios, Señor. Cosas que no podemos mostrar que confiamos en Él es seguir, no detenerlo hasta terminar nuestra carrera. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en el verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es lo que fue, hermanos, puesto de por medio como garantía para esta promesa, para esta esperanza, para esta salvación, para esta bendición? Fue que el Señor juró por sí mismo, por su nombre. Y el otro, su consejo divino, su palabra. Así de que son las cosas más grandes, las cosas más importantes. ¿O no, hermanos? Entonces Dios no puede mentir, es imposible. Si nosotros nos perdemos, ya es decisión nuestra, pero Dios mantiene firmes sus promesas. Fieles, su fidelidad es para siempre. Así es. Amén, bendito el nombre de nuestro Dios. Así es de que dice, para que por dos cosas inmutables, cosas que no cambian, ¿verdad?, en las cuales es imposible que Dios mienta. Aquí en esta lectura hemos encontrado el nombre de nuestro Dios, hemos encontrado su persona, por decirlo así,
y hemos encontrado su consejo, su palabra, son las que están de por medio en estas promesas. Así de que, hermano, ¿podemos confiar o no podemos confiar? Aquí sí podemos decir, hermano, a pie juntos y ciegamente, porque esto es verdad. Amén, esto debe ser nuestro consuelo, hermano. Mire, nuestra esperanza no debe de ser en que el futuro cambiará, este mundo cambiará. Este mundo no va a cambiar, hermano. Este mundo no va a cambiar, gente de Dios, oigan lo que le digo. Es necesario que individualmente cada uno vaya haciendo los cambios al venir a Dios, al venir a Cristo Jesús. Y ahí se va formando una comunidad, un pueblo, una nación santa, como dice el apóstol Pedro. Pero que querramos cambiar a la humanidad, querramos detener, hermanos, esa ola de maldades que se viene cada día sobre este mundo. No se puede, porque nuestro Señor Jesús dijo que la maldad se iba a aumentar en los últimos días, ¿o no? Así es. ¿O no, hermano? Que la maldad se iba a aumentar. El Señor dijo por su profeta Daniel que la ciencia iba a aumentar, y eso no tiene, hermanos, límites, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? La maldad, hermanos, nadie la puede detener, pero sí podemos cambiar uno por uno que vaya viniendo a los pies de Cristo Jesús. Que eso es lo que le invitamos hoy al pecador que no conoce a Dios, que se acerque a Dios, y el que se ha dejado, que vuelva a su Dios por medio de Cristo Jesús, y va a estar seguro. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén, hermano querido. Entonces, hermano, aquí hay una esperanza puesta delante de nosotros. Y el verso 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Verdad que el ancla es el que le daba estabilidad a los barcos, o no? ¿O no? Y hasta que se enterraba en la arena o se agarraba en las rocas, el barco se podía quedar en ese lugar donde lo habían detenido. Y la única manera, hermanos, de que nuestra fe se mantenga firme es teniendo los ojos puestos en nuestro Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Teniendo los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Es la única manera. Así que nosotros tenemos esto como segura ancla, para que por dos cosas inmutables, podemos decir, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así de que, ¿con qué se va a consolar usted? ¿Con que hayan promesas, hermanos, de hombres? No, el consuelo debe estar en nuestro Dios y en su palabra. ¿O no? Tal vez el nuevo presidente cambie las cosas. ¿Qué va a cambiar? ¿Verdad que no? Sí puede haber unos cambios, pero satisfacer las necesidades y las exigencias de este mundo, que son muchas, no se puede. Solo Dios puede satisfacer el alma, hermano, pero es necesario acercarse a Él y creer en Él y confiar en Él. Entonces dice el escritor, la cual, ya en el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, porque esto, hermanos, trascendió, esto se fue más allá de esta tierra, ¿verdad que sí o no? ¿O no, hermanos? ¿O no? Sí está viendo la palabra, ¿verdad? Oiga, y que penetra hasta dentro del velo. Hermano, mire, Jesús nunca entró al lugar santísimo aquí en esta tierra, ¿verdad que no? No dice la Biblia eso. Entró al templo. Pero ese lugar santísimo era figura, hermanos,
el lugar celestial donde Cristo un día iba a entrar por nosotros. Y la Biblia lo dice claramente, que Él entró como precursor, entró adelante, para que nosotros, hermano, enseguida, cuando sea el tiempo, nosotros también entremos en ese lugar. No es la alegría esto. Ese es el consuelo de que está hablando la palabra del Señor. Amén. Por eso, hermanos, cuando los hombres, hablo de líderes religiosos, que usted sabe que hay veces la gente es la que le da la fama y lo eleva a un pedestal al ser humano, y veces no es Dios, hermano. Usted ha visto que la televisión, cualquier cosa que quiere convertirla en fama, comienzan a publicarla. ¿O no? ¿O no, hermano? No escuchamos, pero usted sabe, la gente que se deleita en eso, escuchamos, hermano, los aparatos a todo volumen en los carros, y ahí se oyen, hermano, corridos, pura basura. Pero esos artistas, ¿quién los ha engrandecido? Dígame quién. ¿No han sido los medios de comunicación? ¿O no? ¿O no, hermano querido? Eso los ha engrandecido. Pero cuando usted tiene el conocimiento de la verdad, se va a dar cuenta que lo que andan cantando es pura basura, haciéndole honores al mundo, haciéndole honores a la maldad. Yo le dije la vez pasada que a un hombre, por tener no sé cuántos divorcios, eres más famoso el Día de los Padres. ¿Verdad que eso es triste, hermano? Esa es la apreciación que el mundo hace, hermano, en estos tiempos. Pero aquí tenemos la verdad, aquí tenemos, hermano, la fuente para que nuestro entendimiento se abra y entendamos que no somos cualquier cosa y que no nos ha llamado el Señor a cualquier cosa que hoy es y mañana se termina. Esto es eterno. Y por eso debemos de mantenerlo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Yo no sé si usted alaba a Dios, hermano, pero Él es digno de alabanza, de honra y de gloria, porque se comienza con el Espíritu verdadero. Bendito Dios para siempre. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿De qué velo está hablando? Está hablando del santuario celestial. Pero también el velo que fue traspasado cuando Cristo murió, el camino al lugar santísimo se abrió. Verso 20, le voy a terminar acá porque nos va a quedar otra parte. Yo pensé que sería una sola, pero haremos otra con los versos que nos quedan. Donde Jesús entró, ¿por quién entró el Señor? Por nosotros. Oiga, ¿estaba hablando solo de la comunidad hebrea o lo estaba incluyendo a nosotros? ¿También estamos nosotros incluidos o no? Donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué era un precursor? Juan Bautista fue un precursor que venía anunciando al Rey del Cielo, ¿verdad que sí? Venía anunciando el reino de Dios. Ahora fíjese, Cristo entra el primero como precursor. ¿A dónde entra? Entra al lugar santísimo, pero en los cielos, como sumo sacerdote, temporalmente como los que morían en la tierra, ¿verdad que no? Para siempre, según un orden, que es el orden de Dios, según el orden de Melquisedec. Así de que, hermanos, se alegra por la esperanza, se alegra por las promesas. ¿Las creemos o no las creemos? Si las creemos, debemos demostrarlas, debemos de perseverar, porque esa fue la exhortación, el ánimo que le estaba dando el escritor a esta comunidad, que no retrocedieran, que no se detuvieran, porque ahí hay peligro. ¿Verdad que cuando nos detenemos hay peligro, hermano? ¿Verdad que cuando el agua se estanca y no corre, esa agua se arruina y llega a producir larvas, ¿verdad que sí?
¿O no, hermano? Pues no quiero que usted se sienta mal ni comparar, pero la vida y la fe del cristiano se arruina cuando no hay actividad, cuando no aceptamos a Dios, cuando nos volvemos perezosos, hermano, cuando no alcanzamos a entender el valor que tiene esta bendición. Así de que me detengo acá. Quiero darle muchas gracias a mi Dios porque nos ha permitido celebrar el culto, escuchar su palabra que sin lugar a duda para más de alguno va a ser de bendición. Nos va a edificar y nos va a ayudar, nos va a recordar, hermanos, lo valioso que es ser hijo de Dios y lo importante, hermanos, que son esas promesas que no hay que descuidar. Y después darle gracias a usted por la atención, a nuestra querida y amada audiencia también, y deseo que Dios nos bendiga a todos.